Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles. Presión, 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 prisión. Acuérdense, esto cada vez más intenso. Todos ya pensando en el viernes, en la declaración de la mujer del presidente. Parece que todos los mecanismos que han intentado para atacar al juez Peinado, desde esos dobles DNIs, a sus casas, a todas esas historias, parece que de momento no están haciendo mella. Y la sensación cada vez más evidente es que el viernes está muy cerca. Y además, recordarán que lo hemos explicado todos estos días, parón, y sabemos que es algo que mucha gente no valora, pero es importante recordarlo, parón en la Eurocopa mañana y pasado, los días antes del viernes y hasta el día del partido de España, que curiosamente vuelve a empezar la actividad futbolera. Pues parece que nos vamos a centrar exclusivamente en la señora Begoña Gómez, que como decíamos ayer, no querían que fuera a declarar de la Moncloa. Incluso algunos barajaban de que la acompañara Sánchez en ese recorrido antes de la entrada. Parece que se lo están quitando la cabeza porque les indican que si ya fue un fracaso aquel mitin donde fue y llevaba, recuerden, el brazo Sánchez un poco fastidiado, no tenía mucho sentido ni ganó votos, parece que no le aportará muchos votos su presencia, con lo cual va a ir en principio sola. Ya saben aquel dicho, que no se puede ir sola a ciertos lugares, en fin, a declarar ante un juez donde esperemos que explique todo, porque la realidad es que las cosas le están llegando ya prácticamente, podríamos decir, a carcajadas, para intentar ser un poco irónicos, pero no, la realidad es que le están llegando casi a horcajadas directamente a la señora del presidente. Hoy lo van a leer en unos minutos. La Complutense acusa a Begoña Gómez de contratar desde su cátedra saltándose todos los controles. Contratos de forma verbal, inobservancia en los procedimientos, recibió pagos, además de alumnos, en fin. La Complutense son unos putos fachas, vamos a decirlo así, porque si no, no se acaba de entender, ¿no? Luego hablaremos que el juez ha dicho que investiga a la mujer desde que la señora desde que su esposo es presidente, así mismo ha dicho el juez, un poco respondiendo a esa petición del abogado Camacho. Nosotros le podemos decir al juez, ya saben que nos gusta a veces dar consejos a todo el mundo, al señor Peinado creemos que no hay que darle muchos porque parece un señor bastante diligente, que quizás estaría bien que investigara también de antes. Nada, ahí lo dejamos ir. Porque hay una cosa que es fundamental para entender toda esta situación. Cuando uno es delincuente, no espera al momento de que su esposo sea presidente, sino lo que hace lo hace como una actividad normal. Bueno, para algunos sería paranormal, pero bueno, lo cierto es que estaría bien mirar un poco hacia atrás. Mientras, desde la Moncloa, recordemos, martes, Consejo de Ministros, advierten a los jueces que la amnistía y la voluntad del legislador son muy claras y que lo que deben hacer es aplicarla. Ha recordado algún juez que esa obligación de aplicar e interpretar la ley es exclusiva de los jueces. Con lo cual parece un sinsentido la frase de la Moncloa. Luego iremos al Tribunal Constitucional, que ha anulado la malversación de los seres del PSOE. Los magistrados discrepantes han sido silenciados. Hemos explicado aquí que esto se soluciona con una querella que ya está interpuesta contra los miembros del Tribunal Constitucional, porque lo que no pueden hacer los miembros del Tribunal Constitucional es saltarse la legalidad vigente y convertirse en un tribunal, cuando ellos no son un tribunal. Juegan con el tema del amparo. Son recursos de amparo todos, que es por el único motivo que pueden cogerlos, pero es obvio que un constitucional no puede corregir la labor del órgano jurisdiccional máximo, en este caso el Supremo o las audiencias en casos parecidos. Es otra aberración de esas que estamos asistiendo, mientras el gobierno se dedica a hablar de bulos y de no sé qué historias extrañas. El PP, por cierto, acusa al Tribunal Constitucional de borrar la corrupción del PSOE. Ha saltado el PSOE diciendo que son palabras muy graves. Hombre, pues, señores del PSOE, con todo el cariño del mundo, pues esto parece que sí que es borrar la corrupción del PSOE. Es que tampoco hay que irse con más hostias. A veces parece esa sensación extraña, que supongo tienen muchos que no se escuchan también, de que estamos hablando de cosas tan bobaliconas, vamos a decirlo así, que no se entiende o
no sabemos explicarlo, a lo mejor somos unos ignorantes nosotros, cómo tratan a sus votantes de auténticos descerebrados y auténticos inertes de la vida, porque que te expliquen esto, que el Constitucional está borrando la corrupción del PSOE cuando es obvio, y que encima lo critiques, pues no sé, se hace cuanto menos extraño. Luego nos iremos a nuestro amigo, saben, el señor del maletero Puigdemont, que nada, que se querella contra el juez Aguirre por la trama rusa. Ya saben, a partir de mañana, todos aquellos que tengan un juez que les acuse de algo, o Hacienda, miren, cuando Hacienda les diga una carta, métanle una querella criminal. Claro, hay que tener el dinero de Puigdemont. Recordemos que pasó cuando era presidente de la Generalitat a tener en el banco 12.000 euros, ahora que tiene, en su última declaración de bienes en Europa, cuando ha salido, 120.000. Fíjense que es rentable la política, ¿eh? Ha añadido un cerito al número que tenía. Claro, recordarán que ese dinero que pagan algunos catalanes, bueno, ilusionados, vamos a llamarles así, pues se ha utilizado, por ejemplo, para que el señor Comín se vaya con sus amigos a bailar bachata a un yate pagado por esos catalanes que aún creen en esta gente. Puigdemont, lo ven, cuando uno tenga un problema con un juez, nada, que lo demande, en este caso por la trama rusa, que recordemos que es la que parece, entre otras cosas, por el delito de traición, que no le va a hacer recoger, digamos, el tema de la amnistía. Dimite una nueva directora de los fondos europeos de Hacienda. Iremos también a esa noticia que hemos desvelado nosotros por una respuesta de transparencia, vamos a ser sinceros. Preguntamos el otro día a Transparencia un tema y nos han contestado pasándonos el listado de todos los altos cargos del gobierno que están cobrando o que han solicitado cobrar tras salir. Y sorprende que Pam, recuerden aquella señorita, no sabemos muy bien qué es, que estuvo, creo que era secretario de Estado, pues nada, cobrará hasta el 2025 de usted, de mí, de todos, unos 7.000 euros al mes. Queda claro que cuando alguien tiene que estar, luego salir del gobierno 2 años sin pegar golpe, es que es una profunda incompetente. Y acabaremos con un tema de esos que saben que nos gusta explicar, porque nosotros tenemos o queremos tener las cosas bastante claras o meridianamente claras. A veces las aportamos con humor, con sátira, con diversión, a veces nos ponemos serios y responsables. Ya saben, esto de ser catalanes a veces nos hace aparentar más seriedad, pero bueno, en fin, no vamos a disgustarles con nuestra vida, pero es una historia de esas que refleja, creemos, la realidad de cierta parte de España. Y es lo que ha sucedido hoy en el País Vasco, donde el nuevo presidente, un tal Pradales, decimos un tal porque, sinceramente, no le ponemos cara ahora mismo al personaje, no recibirá a la parlamentaria de Vox, cosa que sí hizo, por cierto, Urkullu, y, como pueden imaginar, sí que recibirá a los parlamentarios de Bildu. Su alegación es que no son demócratas, todos los rollitos estos. Claro, los de Bildu cuando mataban niños, sus amigos, claro, tiros en la nuca, etcétera. Claro, solamente el señor Pradales, nadie del PNV, o creo que un Erchancha sí que fue asesinado, saben, hacían aquello los del PNV, que hay que recordarlo, porque algunos parece que se olvidan, que era, ay, estos pobres chicos, no los molestemos mucho, es que han matado a gente, bueno ya, pero no son de los nuestros. Y esta actitud es peligrosa, porque justificar a gente que vive y ha vivido de los asesinatos, de matar niños, del tiro en la nuca, de la bomba Lapa, y a gente que, oiga, puede gustarle o no sus ideas, pero que están dentro de los cauces democráticos, no se les reciba, es un error, que en una sociedad normal sería ampliamente castigado. El País Vasco, con todo el respeto, que saben que nos gusta mucho, pues miren, algunos pensamos que si en España uno de los fracasos históricos fue que cuando hubo la Revolución Rusa, Revolución Rusa, ¿qué estaríamos pensando? Coño, Pablo, estamos pensando en tu bar. No. Cuando hubo la Revolución Francesa, algunos pensamos que aquellas, por cierto, Cataluña a veces era parte de Francia y todas esas historias, podían haber bajado un poquito más la guillotina,
Porque mucha de la ultraderecha real que existió con el Renacimiento en el siglo XIX, en Cataluña, en el País Vasco, con el romanticismo y todas esas batallitas y pajillas mentales, nunca mejor decirlo hoy con la ley ayer, porque hay que apurar los 30 que tenemos, pues realmente no existirían. Las tonterías desaparecieron. Aquí, pues nada, gracias a las monarquías, curiosamente, se permitió a esa gentuza mantenerse, y ahora mismo alguna sociedad como la vasca, y no sabe mal decirlo, está anclada en el siglo XVIII, XVII, incluso algunos pensamos en el siglo III a.C. Son auténticas barbaridades propias de gente sin conocimiento y de gente que realmente a uno le avergüenza que estén en el mismo país que tú. Si les parece, empezamos esta Begoña Week, como decíamos ayer, la semana de Begoña. No sabemos si habrá descuentos o no. Lo que está claro que hay una avalancha de información sobre la señora del presidente. Recordemos que nos recordaba ayer el presidente en ese masaje matinal con la señorita Àngels Barceló. Nos recordaba el presidente que su mujer es una gran profesional y que no tiene ninguna duda de ella. Pues parece que la Complutense, hombre, que pasa por ser unas universidades más reconocidas de España, algunos tenemos nuestras dudas, pero lo es, no vamos a negarlo. Algunos tenemos nuestras dudas del mundo universitario, obviamente, en conjunto de este país, que es un desastre, pero la Complutense pues tiene su reputación, vamos a decirlo, y aunque al principio esquivaban los temas diciendo nosotros no pintamos nada, recuerden al rector y todo eso, pues directamente acusa, ojo, a Begoña Gómez de contratar desde su cátedra saltándose todos los controles formales, haciendo contratos como uno de Make It Science o algo así, una empresa relacionada curiosamente con Indra, por alguno de sus consejeros, de forma verbal y produciendo inobservancia en los procedimientos. Ya saben que las universidades al final no dejan de ser organismos públicos, vamos a decirlo así, y una de las cosas que tienen los organismos públicos y las muy grandes empresas son eso que se llaman los procedimientos, es decir, explicamos el otro día aquello de los killing paths, los caminos asesinos, es decir, que si tú entras en un procedimiento es casi un milagro salirte de ese procedimiento y es lo que da en teoría rigor, ya saben, esas ISOs, esas historias, a las grandes corporaciones, empresa pública, en este caso la universidad. Recibió además pagos de alumnos directamente, con lo cual empezamos a ver el beneficio personal y empieza a surgir la duda, porque esto lo explicamos en su momento, que la clave de todo esto era cómo se introducía, se vehiculizaba el dinero que supuestamente podía llevarse la señora del presidente a sus cuentas o a su patrimonio. Aquí ya saben que hay teorías para todos los gustos, desde la teoría del hermano, de la teoría de Tailandia, de la teoría de los pisos, de la teoría de Elbas, no de Alves, acuérdense que ese todavía está libre. Pero lo cierto es que ese es el elemento clave, porque, claro, si ella cobraba, se supone que ella declaraba lo cobrado. Y se supone que el juez Peinado habrá hecho una petición a Hacienda solicitando las declaraciones de renta de la señora del presidente. Y aquí podemos tener un primer conflicto o un nuevo conflicto para la mujer del presidente. Si ese dinero cobrado no aparece, ¿dónde puñetas está el dinero cobrado? ¿Dónde está el dinero supuestamente cobrado? Vamos a decirlo con propiedad. Porque al final la clave no son las ideas, los conceptos, oiga, que está hablado y ha dicho qué guapo que eres y por eso te van a dar un concurso y no sé qué, no. La clave es que si, por ejemplo, el señor Barrabés se va 30 y pico millones, gracias a la señora Begoña Gómez, ¿qué le da el señor Barrabés a la señora Begoña Gómez? ¿Unos esquís en su tienda de Huesca? Hombre, ¿qué quieren que les diga? No sé, si a mí la señora Begoña Gómez me ofrece 35 millones y me pide un mapa, pues se lo voy a dar. Sería un poco estúpido no hacerlo, vamos a decirlo así. No estamos defendiendo, obviamente, la corrupción, pero
Yo creo que ustedes lo mismo. Si les dan mañana 35 millones la señora Gómez y le dice invítame a cenar, pues dicen, coño, pues la invitamos a cenar al mejor restaurante y perdón, y a tomar por culo. No en el sentido literal, obviamente, sino en el sentido un poco más ecléctico. ¿Qué quieren que les diga? No parece que esta gente se mueva por invítame a cenar, regálame unos esquís, dame un mapa, o yo qué sé, o llévame de viaje y nos vamos juntos, como aquel de la habitación del Hotel de San Petersburgo. No parece que hagan estas cosas por eso. Y aquí es donde el juez hoy ha vuelto a contestar al abogado Camacho diciéndole que a la señora Gómez aquella pregunta de por qué sigue aquí si el tema es de fondos europeos, la investiga desde que su esposo es presidente del gobierno. Y aquí entroncamos con algo que hemos comentado todos estos días, que no estamos hablando de un delito individual de la señora Gómez, que con todo el respeto, y ahora vamos a ponernos serios y responsables, la señora Gómez no es capaz de montar esto sola. Hombre, hasta para ser corrupto bueno, has de tener un mínimo de células entre oreja y oreja. Y no parece que sea el caso de esta mujer, que puede ser muy buena en otras cosas, no lo vamos a negar, pero en esto no parece la más lista del patio. Fíjense lo poco lista que parece, que el pánico en la Moncloa, como decíamos ayer, es que meta la pata el viernes. Por eso estaban haciendo y han hecho todo lo posible para que no vaya a declarar. El juez se ha puesto férreo y no lo van a mover. Nadie parece va a mover al juez por muchos intentos que haya. Se planteaba incluso el Sánchez de acompañarla en la declaración, un tema un poco ridículo, que por cierto sería aquello de catalanizar. ¿Se acuerdan cuando empezaron a ir a declarar que iba el presidente de la Generalitat, a hacer el paripé, a acompañarles, luego los dejaron tirados como perros? Pues si sigue ese proceso, la señora Gómez, que se empieza a preparar los papeles del divorcio, porque está claro que el amor ay, que la gente está muy tensa y hay que poner momentos de humor, que el amor del presidente, que saben que es sincero, nos podríamos cantar una canción, pero quedaría un poco mal. El amor del presidente, ¿qué quieren que les diga? No parece que sea suficiente para perder los whiskies del Falcon o para perder otras cosas. Empiezan a surgir dudas de si de la misma forma que Sánchez traicionó a todos sus colaboradores, Ábalos, Calvo, aquel ministro que no nos acordamos ni cómo se llamaba de Cultura, aquel que luego rajó del Redondo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, su jefe de gabinete antes de ser presidente, bueno, a este lo colocó luego en otro lado, pero bueno, en fin, los dejó tirados. Si las evidencias contra su mujer son contundentes, ¿qué hará Sánchez? ¿Seguirá diciendo que su mujer es maravillosa, que sigue enamorado hasta los tuétanos de ella? ¿O es capaz de, para permanecer en el poder, suprimirla? Al final, estas parejas son un poco extrañas, vamos a decirlo así, que saben que es una cosa evidente, que cuando llevas temas conflictivos en la vida, siempre decimos lo mismo. Cuando uno tiene que dar muchas explicaciones es cuando uno no tiene claras las cosas. Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo tonto. Si alguno de ustedes o nosotros mismos nos dijeran, eres un corrupto, diríamos, perdón, vete a tomar por culo, que no. Si tienes que empezar a explicar, es que yo tengo un currículum brillante y he estudiado mucho y he trabajado mucho, coño, empieza a dudar. No divagues. Y lo que está haciendo el presidente con todo este asunto es divagar. Porque lo fácil, si no hubiera habido nada, es que el primer día hubiera salido la señora al presidente y hubiera dicho, esto es falso, yo soy una puñetera crack del marketing. Es cierto, no soy licenciada, mis papás tenían recursos, no explicar de dónde, que eso sería negativo para sus votantes, y como tampoco soy un genio de los estudios, pues me apunté en una empresa privada, me saqué el título, quizá me equivocaba poniendo que era licenciada. En fin, señores, todos nos equivocamos. Miren, Yolanda Díaz decía que tenía 3 másters
Y no pasa nada, sigue. Y yo no tengo cargo público. Y nada, y sí, realmente conocí a Barrabés, nos íbamos a cenar, me fui una noche al hotel del señor de Europa, allá en San Petersburgo, pero nada, estuvimos hablando del partido de fútbol del día antes, porque le gusta mucho el fútbol, y sigo súper enamorada de Pedro, de mi gran llamado Pedro. Somos fieles, como las parejas de pajaritos que anidan cada año en su mismo nido. Ahora estamos desvariando un poco, pero yo creo que un poco están entendiendo por dónde queremos ir. Que si hubiera dicho todo eso, seguramente nos hubiera entrado la pena a muchos y hubiéramos dicho, pobre señora, es una campaña de los putos fachas, de la ultraderecha, de esos medios digitales de basura, contra una dulce y amada mujer. En fin, si se lo quieren creer, se lo creen, ¿eh? Nosotros lo hemos intentado poner un poco así para intentar darle un poco de humor, porque creemos que es importante, antes de dar la declaración, que quien esté preocupado realmente sean los malotes. ¿Saben? Aquellos que llega la película del sábado a la tarde, aquellas coñazo, pero que al final vemos todos, ¿eh? Aquellos que la ponen a criticar. Ya nosotros somos de los que quizá nos hacemos la siesta y saben que son películas de esas que empiezas a ver, te duermes 2 horas, las sigues viendo y sabes el final, porque es muy previsible. Aquí es lo mismo. Cuando estás en los minutos basura, como está ahora el presidente, cuando la presión aumenta, cuando cada día implosionan, y decimos implosionar porque salen de dentro, obviamente, nuevos mensajes, nuevas acusaciones, nuevos documentos. Hombre, si alguien quiere ver que esto es un ataque al amor de Pedro y su mujer, no sé, quizá, creo que esto era Julio Iglesias. En fin, cada uno se crea lo que quiera. La realidad es la que es, y mientras la Moncloa sigue con sus ataques, porque tiene tantos frentes abiertos, saben que hemos explicado, que esto es como en aquel momento, y aquí sí que no queremos hacer la comparación obviamente, pero es un tema para ver un poco el concepto, como cuando se atacó al Tercer Reich, que había 3 frentes, hemos explicado una vez, Rusia, Normandía, Sicilia, es decir, se atacó por 3 lados y al final no había suficiente capacidad para defender los 3 frentes de forma simultánea. Pues aquí la Moncloa empieza a tener ese problema, tiene al hermano, tiene a Koldo, tiene la amnistía, tiene a la señora. Por cierto, la mayoría de casos de corrupción se agruparían en uno, la trama organizada delictiva, pero bueno, tienen la amnistía, tienen todas las historias que les dificultan poder defenderse de uno y no les apriete el otro tema. Yo hoy, desde la Moncloa, tras Consejo Ministro, he advertido a los jueces, porque saben que los principales garantes a día de hoy son los jueces, el sistema judicial de la democracia, algunos medios digitales, algo escrito, poquitos también vamos a decirlo, algunos se está apuntando a última hora, y obviamente debería ser la oposición, pero bueno, eso es otra historia que hablaremos luego. La realidad es que la Moncloa advierte a los jueces que la amnistía y la voluntad del legislador son claras y que lo único que deben hacer es aplicarla. Y los jueces les corrigen diciendo que obviamente su obligación es aplicarla, pero también interpretarla. Porque si solo fuera aplicarla, ¿para qué queremos jueces? Montamos un algoritmo y que salgan sentencias como churros, despedimos a todos los jueces, que juzgue, no sé cómo la podríamos llamar, RP2D2, pues la llamamos Justi222 o algo así, y que cada día entren los expedientes, ¡zoom!, el juez con inteligencia artificial, el juez virtual lo juzgue y saque las sentencias, etcétera, etcétera, y que no interprete nada. No sé si ese es el futuro que quiere el Partido Socialista, pero está claro que en la batalla contra los jueces, como en su momento en la batalla contra Milei, parece que están más perdidos que ganados. Eso sí, controlan todavía el Tribunal Constitucional, que ha anulado hoy el tema de la malversación de los seres del PSOE. Los magistrados que se oponen dicen que no les dejan discrepar, que los tienen en silencio. Y lo cierto es que esto ha generado, obviamente, la polémica inicial, que ya saben, que es aquella de que puede el Tribunal Constitucional
impugnar la papeleta al Tribunal Supremo u otros tribunales. No, el Tribunal Constitucional está para regir temas de la Constitución, obviamente, y el derecho de amparo, que es uno donde se acogen todos, sirve para amparar, no para eliminar sentencias como se está haciendo. Recuerden que hay una querella contra los 7 miembros del Constitucional que, con todo el respeto, y vamos a decirlo con claridad, pues algunos pensamos que cuando ves un barco hundirse, está muy bien hacerte el héroe, pero los cementerios están llenos de tumbas de héroes. Parece más lógico ser coherente, porque al menos si eres coherente, te respetan. Y si lo único que haces es estar en el Constitucional para seguir las órdenes del partido, nadie te va a respetar. Y cuando no estés, y si se sigue esa querella que calla al Supremo, esperemos que se depuren responsabilidades. Y oiga, que no pasa nada, lo hemos dicho en alguna ocasión, porque las democracias maduran cuando un presidente acaba en la cárcel, pero las democracias también maduran si un fiscal general acaba en la cárcel o un presidente del Constitucional acaba en la cárcel, porque eso nos permite observar que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Hay que preocuparse, obviamente, son momentos puntuales, pero ese acelerón que parece intentar rescatar, vamos a decirlo, la unidad socialista, pues parece que más una patinada antes de la declaración de Begoña, aunque ciertamente parece una llamada a filas para intentar que nadie salga del gallinero. Cosas muy curiosas que te organizan. Y el PP ha acusado al Tribunal Constitucional de borrar la corrupción del PSOE, y el PSOE ha puesto el grito en el cielo contra Feijóo. Ya se han olvidado del Consejo General del Poder Judicial. Recuerden que ayer hablaban, hoy se han olvidado. Esto es como estas sociedades que hemos dicho muchas veces, el aceite, es decir, viscosas, líquidas, nos hemos equivocado. Líquidas donde todo sucede muy deprisa. Uno tiene 1000 trabajos, uno tiene 1000 amantes. Bueno, Julio Iglesias tenía más, pero todo el mundo tiene sus cosas y van surgiendo difícilmente. Es muy difícil tener un trabajo estable, es muy difícil tener una mujer estable, bueno, algunos la tienen, etcétera, etcétera. Pues está claro que en la política es lo mismo. Un día hablamos de una cosa, al día siguiente hablamos de otra y parece que cada día hay que innovar. Parece que en esa dinámica el PP, pues esa acusación ha molestado al PSOE, pero, hombre, si lo constitucional no es borrar la corrupción del PSOE, que baje Dios y nos lo explique, porque hay una cosa que también es cierta y evidente. A Rajoy lo sacaron por corrupción y era mucho menos que todo esto que estamos viendo. Con lo cual empezaríamos a pensar algunos, o deberían pensar algunos votantes, que obviamente el PSOE está anidado en la corrupción, pero está gracias a partidos como el PNV, Junts, bueno, hablar de Junts y corrupción o PNV y corrupción, que quien que les diga tampoco es ningún milagro, Esquerra, etcétera, etcétera, los canarios, etcétera, etcétera, que están ayudando a que esto siga igual y que parecen no ser conscientes de que se les va a llevar por delante seguramente. Y mientras, donde están las guerras judiciales, pues aparece un nuevo frente en todos estos múltiples frentes del Partido Socialista, y es esa querella de Puigdemont contra el juez Aguirre por el tema de la trama rusa. Recordemos la implicación de Putin, que Europa investiga también, y donde se hablaría de delitos de traición, donde estaría, por ejemplo, aquella señorita El Sartadi, acuérdense la de las americanas, no, perdón, eso era su amigo, y constata de que cuando no tiene respuesta y tiene recursos, pues vamos a demandar a todo Dios. No sé, lo hemos dicho en los titulares, pero ustedes supongo lo verán rápido. A partir de ahora, cuando haya un juez, por lo que sea, por una deuda, por lo que sea, ustedes demanden al juez. Seguramente si fuéramos nosotros, el juez se reiría en nuestra cara. Con todo el respeto, es lo que debería hacer. Y aquí parece que ha de ser más formal, pero esperemos que obviamente todos estos temas acaben dando resultado. Está claro que Puigdemont ayer fracasó en esa reunión con Junqueras para buscar una lista conjunta, que llegará, tampoco nos vamos a negar a decirlo, pero Puigdemont se da cuenta de que empieza a tener dificultades porque podría llegar a pensar, pero también Puigdemont, hemos hablado antes de la señora Gómez, pues
el señor Puigdemont. Ya saben que no se distingue precisamente por ser valiente. Y recordando aquellos hechos de los años 90, aquellos barras de bar, donde intentaba cositas con aquella gente, pues vamos a decirlo así de claro, tampoco se le ve el tío más listo del patio. En fin, ha llegado a presidente de la Generalitat, para que luego digan o hablen de Ronald Reagan, en fin. Tenemos a Puigdemont, que al menos encima no ha hecho ni películas. Bueno, que sepamos, vaya usted a saberse hecho alguna película extraña, ahí con la camarita allí, en fin, de esas cosas que nos da igual, ¿eh? Pero la realidad es que Puigdemont se ve que no va a funcionar la ley de amnistía, que ha sido engañado, y vamos a ver qué consecuencia toma, porque todo al final pende de un hilo. Porque sería bastante inaceptable que el viernes saliera con una acusación muy formal la señora del presidente por corrupción y que todos los partiditos que han apoyado en esa salida de Rajoy aceptaran que la mujer del presidente es corrupta. Sería sorprendente en un país normal. En España, ¿qué quieren que les diga? A la tarde juega España con Alemania, ya lo hemos dicho, y ya verá cómo nos entretenemos todos y nos olvidamos rápidamente. Y obviamente, una de las cosas, cuando las cosas van mal, son las dimisiones. Se ha ido nuevamente la siguiente, creo que es la cuarta, que se va directora de los fondos europeos. Cierto que su marido está siendo investigado por la Audiencia Nacional por un tema de fraude, pero en fin, parece que hay gente que empieza a estar cansada de estar en este chiringuito. Y algunos que no están, pues realmente están muy agradecidos. Y nos referimos a esa información que hemos pasado esta mañana por redes. Bueno, la pasamos realmente ayer a la 1 de la mañana, que nos llegó la información de transparencia. Habíamos preguntado sobre unos sueldos y nos contestaron con todos los sueldos de la gente, no nos contestaron, nos enviaron un link de todos los sueldos de los altos cargos que se han ido del gobierno y están cobrando indemnización. Y nos apareció la señorita Pam, señorita, saben, aquella amiga de Irene Montero, que suponemos irá de asesora a Europa, pero mientras, pues nada, está cobrando hasta el 2025 de su bolsillo, del nuestro, del de todos, de cada 21% que pagamos por cada cosita, o cada impuesto de sucesiones o de sociedades, o cada autónomo, pues la señora se va 7.000 euros al mes hasta el 2025. Claro, luego dirán que no hay lugares para camareros. En fin, claro, si cobras 7.000 euros te vas a poner a trabajar. ¿Quién en su sano juicio le da a esta mujer más de 7.000 euros? Vamos a ser sinceros, podríamos hacer el 1, 2, 3, pero parece obvio que nadie. Y esa es la triste realidad, que hemos contado más de una vez. El problema de la política es que llega gente que cobra auténticas barbaridades y que cuando vuelven a la vida normal jamás nadie se las paga, con lo cual se tienen que agarrar a lo que sea. Y si esta señora acaba de asesora de Irene Montero, que nadie lo va a negar, y se lo avanzamos ya, pues se va a llevar otros 7 o 8.000 euros cada mes en Bruselas. Claro. ¿Qué quieren hacer? Algunos le han votado. Y hemos dejado para lo último la vida del señor Pradales, que creo que nunca habíamos hablado de él. Es el nuevo Lehendakari. Recordemos que por ahí pasó gente como Urkullu, como Garaikoetxea, como Arzallus, miren, mejores o peores, pero al menos parecía que tenían algunas cosas claras. Urkullu, el último presidente, recordemos, recibió obviamente a todos los parlamentarios, incluido el de Vox, con lo cual, nada a decir. Nosotros saben que tenemos una política muy clara en este tema, que los diputados sean del partido que sean, y nos referimos obviamente a Bildu, tienen que tener la consideración de diputados. Algunos sabemos que no les gusta esta reflexión, aunque hayan sido amigos, hayan vitoreado o hayan abierto botellas de vino, de chacolí, de lo que quieran por cada asesinato. Sí, es muy triste y lamentable, pero hay gente que les vota. El problema seguramente es por qué les vota la gente, pero eso es otra historia. Pero hay que mantener ese respeto institucional. Y es obvio que lo que ha hecho Pradales hoy es de sinvergüenza. Y miren que aquí intentamos no faltar nunca a los políticos. Pero no recibirá al parlamentario de Vox diciendo que no son demócratas, que no sé qué, toda esa parida de subnormalidades que dicen algunos, pero al mismo tiempo recibe a los de Bildu,
Nosotros entendemos que debería recibir a todos, pero cuando se produce aparte esta situación donde a unos no y a otros sí, él pone el límite de qué es democracia y qué no. Cuando unos, si algo han demostrado, nos guste o no nos guste, y lo hemos dicho mil veces, y saben nuestra opinión sobre Vox es bastante clara, pero oiga, de momento, y hasta lo que sabemos, pues respetan bastante más la Constitución, las normas, que obviamente Bildu. Bueno, la respetan más hasta que el PSOE, vamos a decirlo así de claro. Con lo cual, parece una aberración. Y parece que es ese PNV que quiere volver a aquellos tiempos donde, como a ellos no los tocaban, pues miraban para otro lado y decían, uy, qué mal. Pero bueno, total, era un guardia civil, algo habrá hecho, ¿no? Esa es la vergüenza de una sociedad, perdón, y aquí lo hemos dicho más de una ocasión y nos encanta el País Vasco y volveremos seguramente en breve, etcétera, etcétera, pero una sociedad retrasada, enferma, una sociedad que no se quiere ni a ellos mismos. Y cuando uno pierde la autoestima como sociedad, pierde el sentido. Es bastante lamentable, y así hay que decirlo, que no se reciba un partido democráticamente elegido, se llame Vox, y decimos por otro lado, se llamara Bildu. Pero es vergonzoso que en caso de marcar un límite, el límite no lo marques con los que se abrazaban y reían al matar niños y pegar tiros en la nuca, sino lo hagas con aquellos que defienden la democracia. Así de claro se deben decir las cosas, señor Pradales, que entendemos, no nos debe escuchar porque me imagino que usted debe ser de esa tribu que todavía se comunican con un yogur a cada lado y con un cable, ¿saben eso que hacíamos de pequeñitos? Bueno, yo lo hacía, a lo mejor yo era un psicópata, no lo voy a negar, pero ¿saben aquello? Cogías un Danone y le ponías una cuerdecita a un lado y a otro y hablabas y se escuchaba. No sé si a lo mejor ahora soy el único que lo había hecho. Pues da la sensación que estos del PNV viven todavía en la época del Joplait, que no sé si existe. Y esa triste realidad es la que lleva al País Vasco a donde está ahora mismo. Como Cataluña, pasar de ser la potencia a ser los carritos del fondo. No hay que olvidar dos detalles de esas dos comunidades. Que quien lidera España a día de hoy, que es Madrid, 80 y pico % de votos, País Vasco, Cataluña, apenas 50% de votos. Los fieles que se han integrado en esa mafia, vamos a llamarla así, autonómica, siguen votando porque dependen de ello y han conseguido desilusionar a todo el mundo que quería cambios o quería comportarse como una sociedad normal. Y seguramente tampoco ha habido líderes de los partidos para lograrlo. Con lo cual, oiga, culpa no solo de unos, sino seguramente de todos un poquito. Mañana van a aparecer más cosas, ya saben que a veces nos ponemos a leer la bola de cristal y nos dicen que saldrán más cosas, no sabemos, quizá el hermano, no sé, quizá más cosas de la señora, del presidente, pero el acelerón hasta el viernes va a ser constante. Y la fecha clave, el viernes, en esta semana, donde recuerden, acabamos la cuarta temporada, ya les digo que no nos van a dejar descansar y que seguramente a este paso nos vamos a ver el lunes y el martes, seguramente no sabemos exactamente, sabemos ya el principio de la quinta, haremos la presentación antes, nos van a tener un poco, como decía aquel personaje televisivo, confundidos, la noche nos confunde, pero la realidad es que esto se va a poner cada vez más interesante, pero la clave, el momento decisivo parece va a venir el viernes en la declaración de Begoña Gómez delante del juez Peinado. Tono, negativas, de una mujer que según su amado esposo es una auténtica crack y una gran profesional, según nos recordó la ministra Montero. En fin, cosas que pasan. Mañana volveremos con todos los temas nuevos que vayan surgiendo en esta última semana del canal. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.